durante las pasadas 2 semanas si instalaste la beta 4 de iOS 16, seguramente sufriste bastante igual que yo, ya que fue bastante mala, y yo creo que fue por esa misma razón que Apple entonces adelantó un poco el lanzamiento de la quinta beta, y es por esa razón que la tenemos hoy en vez del miércoles. En este video te estaré enseñando todos los cambios que he logrado encontrar en esta nueva versión beta de iOS 16. Y hay un cambio que sin duda alguna hará a muchas personas felices, así que comencemos. Si tienes una buena visión, seguramente ya puedes notar cuál es el nuevo cambio que estará trayendo iOS 16, y es algo que Apple no mencionó en el evento, y es que entonces ahora finalmente podremos tener el icono en la batería, el porcentaje de cuánta batería nos queda, algo que fue removido hace 5 años cuando llegó finalmente el iPhone 10. Para poder activar esta función tendrías que ir a la parte de configuración, bajar un poco la parte de batería, y entonces ahora le podrás decir al teléfono que entonces te muestre cuál es el porcentaje que te queda de la batería, o lo puedes apagar obviamente. Y lo interesante de este icono de batería es que también se puede adaptar. Por ejemplo, si activamos el modo de ahorro de batería, pues entonces obviamente va a ser amarillo, y si entonces lo ponemos a cargar, aquí tengo la batería de Apple, pues entonces cuando lo coloco a cargar y apago obviamente el modo de ahorro de batería, pues entonces ahora estará verde indicando que el teléfono está cargando. Sin duda alguna, esta es una función que muchas personas que tienen ahora iPhone con el notch apreciarán, ya que es algo que no ha aparecido desde que se removió cuando llegó este teléfono de Apple, ya que por ejemplo si tienes un iPhone SE u otro teléfono con iOS 16 que no tiene un notch, pues entonces siempre has podido ver el porcentaje de la batería, pero esto fue algo que Apple eliminó diciendo que no tenía el espacio, pero aparentemente luego de 5 años ha logrado poder hacer entonces bastante espacio para poder colocar ese porcentaje dentro de la batería. El otro cambio que encontramos en esta quinta beta de iOS 16 es entonces cuando estamos reproduciendo música, ya que cuando entonces vamos a la pantalla de bloqueo y ya vemos el widget de música, vemos que entonces en la parte derecha vemos una animación con las ondas de sonido que corresponden con la música o el podcast que estés escuchando. Así que si hablas un poco más bajito o hablas entonces más alto, vas a ver entonces cómo se cambia ese icono y cómo se emula la forma en la que la gente esté hablando o cantando. La otra nueva función que encontramos en esta quinta beta de iOS 16 es algo que para mí es esencial y que es algo que Apple debió haber añadido hace mucho tiempo, y es que entonces ahora cuando hacemos una captura de pantalla y obviamente entonces hacemos clic en donde está esa captura de pantalla, si eres como yo seguramente no vas a guardar estas capturas de pantalla la mayoría de las veces, sino que quieres compartirlas y ya, entonces tienes que apretar el botón de listo y entonces borrarla. Pues ahora es mucho más fácil, ya que ahora puedes apretar el botón de listo y entonces le puedes decir al teléfono copiar y eliminar. Entonces cuando le damos aquí, el teléfono la borra, pero entonces ya está en tu portapapeles para que entonces la puedas pegar donde quieras. Y como pueden ver, aquí estoy en un mensaje de texto y simplemente puedo dejar entonces el dedo apretado aquí donde dice mensaje de texto para entonces pegar esa captura de pantalla que hice, para entonces no tener que, como mencioné, a tener que ir por todos esos pasos para compartirla, después borrarla, etcétera, sino que ahora puedes copiarla y eliminarla y simplemente usarla sin ningún problema. El último cambio que quiero compartir contigo es sobre la aplicación de los mapas de Apple, ya que entonces cuando abres por primera vez te va a dar toda esta información nueva, que esto es algo que Apple hace usualmente cuando lanza nuevas funciones, diciéndote que obviamente pues en esta aplicación ahora vas a poder tener múltiples paradas cuando estés haciendo navegaciones, vas a poder ver información de cuánto costará este transporte y vas a poder ver en 3 dimensiones algunos elementos de los mapas que tengas de diferentes ciudades. Estos elementos tridimensionales se añadieron primero en algunos lugares de California, pero lo que quiero compartir con ustedes, y ustedes me refiero también a la comunidad latina, es que entonces ahora en Miami tenemos entonces estos mapas tridimensionales con algunos elementos, y vamos aquí a apretar el botón de 3D para entonces ir a ver algunos de los elementos, como por ejemplo si has venido a Miami pues vas a recordar la Torre de la Libertad, pero eso no es lo único, y que como te puedes fijar, puedes ver hasta los carriles que hay y cuántos hay, los cruces peatonales, puedes tener mucha información, la dirección de tránsito de esas calles. Así que estos mapas tridimensionales, además de que se ven muy bonitos, aquí lo tenemos con el modo oscuro y se ve entonces cómo está prendidas las luces y se ve muy bonito. Pero esto no es lo único, simplemente los edificios, sino también los árboles, los carriles, los paseos de bicicletas y mucha información más.
Como pudieron ver, realmente no hay tantas nuevas funciones en esta quinta beta de iOS 16 y realmente no nos debe sorprender que veamos tan poco, ya que nos encontramos a principios de agosto y Apple tiene que agilizar el paso para poder finalizar y mantener ya completamente lista la versión de iOS 16 que estará colocando en los nuevos teléfonos, el iPhone 14, y todos los rumores afirman que pudiéramos estar viendo una presentación el próximo 6 de septiembre. Así que si la presentación es en efecto el 6 de septiembre, Apple tiene menos de un mes para finalizar este sistema operativo porque es el que estará en la caja de estos nuevos teléfonos. Por tal razón, a menos de un mes, no creo que las próximas betas que veamos dentro de las próximas semanas veamos grandes cambios en cuestión de funciones. Quizás veamos mayor estabilidad. Yo espero que esta quinta beta mejore todo eso, porque sin duda alguna las pasadas 2 semanas fueron bastante difíciles en cuestión de usar el teléfono, la batería y mucho más. Así que por lo que mencioné, no creo que veamos grandes cambios de aquí a septiembre, pero debemos recordar que hay otras funciones de iOS 16 que no están disponibles por el momento, como por ejemplo la nueva aplicación de Freeform para poder colaborar como en un tablón de dictos, en una pizarra blanca, colaborar con múltiples personas, colocar videos, notas, fotos, lo que tú quieras ahí. Así que hay todavía algunas otras cosas de iOS 16 que no estarán cuando llegue la versión final. Y con eso hemos terminado este recorrido de las nuevas funciones que encontramos en la quinta beta de iOS 16. Déjame saber en la sección de comentarios cuáles de todos estos cambios te llamó más la atención y si entonces ahora ya estás súper listo y emocionado por esta versión nueva de este sistema operativo. También te recuerdo y te coloco aquí abajo el enlace, la forma y las instrucciones para poder instalar estas versiones beta, ya que es sumamente fácil y yo espero que esta quinta beta no sea tan problemática en cuestión de la batería, así que te lo dejo aquí para que también lo puedas instalar en tu dispositivo. Mi nombre es Hernán Rosario, nos vemos en la próxima.